8 de la mañana con 31 minutos, señores, tenemos un bloque de entrevista muy importante porque la Corte Superior de Justicia de la Libertad está próxima a celebrar sus 200 años de creación y para ello hemos invitado al periodista historiador, también muy conocido y querido por todos nosotros, el señor Constante Traverso, con quien vamos a abordar este tema y conocer más a detalle. Señor Traverso, buenos días, un placer tenerlo aquí en Sol TV Noticias, edición de la mañana. Muchas gracias, Susan, es un placer para mí estar con toda la audiencia de Sol TV esta mañana y tratar un tema de tanta importancia y tanta trascendencia histórica en nuestro país, no solamente en Trujillo. Así es, del que todos debemos estar enterados. Quisiera saber cuándo es que se inaugura o se crea, ¿no?, la primera Corte de Justicia, pero también en qué contexto ideológico, porque eran otros tiempos, ¿no? Así es. Bueno, mira, te voy a decir una cosa muy importante. He estado leyendo y existe un jurista y filósofo italiano que tiene una frase muy bonita, pero la voy a resumir las últimas líneas de su frase, que dice que el hombre, el ser humano, no puede ser un hormigón en un hormiguero, porque nosotros somos personas, individuos con derechos, con libertades sobre todo, la libertad humana, la libertad personal. Bajo ese concepto principal, ¿no?, nace el liberalismo en Inglaterra, ¿no?, en el siglo XII, cuando la monarquía se convierte en monarquía constitucional y funciona con una cámara de lores. Pero hay más impuestos, la gente sale a la calle y dice a más impuestos, más participación, y nace la Cámara de los Comunes. Y en Inglaterra nace el liberalismo, la ideología que hoy día casi impera en el mundo. Bajo esa ideología, bajo ese programa es que nace la idea de la independencia peruana, porque primero es la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos es el primer país en el mundo. Hay que imaginarse una cosa muy importante. Imagínate tú, en el siglo XIX, toda Europa eran monarquías, ¿no?, absolutas. Y mira cómo es posible que ese grupo de campesinos norteamericanos tomen la ideología liberal y formen una república democrática y liberal, y hagan la primera constitución republicana y democrática en el mundo. Esa idea de la constitución, que no es la que se tome en cuenta José Faustino Sánchez Carrión. Ahora, antes de que exista este tipo de organización, antes de que exista la Corte de Justicia, ¿cuál era, digamos, esta organización que existía antes respecto también al ámbito judicial? ¿Cómo es que se manejaba las personas antes de que exista la Corte? Bueno, siempre el rey era la última autoridad, ¿no? Porque era un rey absoluto, ¿no? Hay una tradición que yo escribí del cacique de Chepén. El cacique de Chepén decía, si mis tierras me van a quitar, con el rey voy a pelear. Entonces la justicia en el virreinato se formaba a base de las audiencias y constituida por los oidores. Ese era el concepto. Pero ya cuando viene, y ahí hay un papel otra vez, tenemos que hacer un poco de historia, importantísimo, ¿no?, que tienen que conocerlo, ¿no? El 29 de diciembre de 1820 se proclama la independencia de Trujillo. Y todo este territorio, desde Pativilca hasta Guayaquil, es libre, incluyendo el nororiente y toda la sierra, por supuesto. Todo era libre. Y entonces en febrero, el 12 de febrero de 1821, o sea, 2 meses después, San Martín crea la Cámara de Apelaciones, ¿no?, que es la primera Corte de Justicia, es el primer organismo republicano que va a hacer justicia, que va a procesar. ¿Y cuáles eran estas penas, señor Traverso? Bueno, en ese tiempo a la Corte de Apelaciones, San Martín le limita solamente causas hasta 15,000 soles, hasta 15,000 pesos, ¿no? Esa es la limitación. Y no tenía la amplitud que va a tener después, ¿no?, con ya la organización de la Corte Superior de Justicia del Norte, que es la que organiza José Faustino Sánchez Carrión, y que el 26 de marzo de 1824 sale en la Gaceta, ¿no? Y ahí hay otra anécdota muy interesante, que estas cosas es para... no para una cosa lleva a la otra, imagínense esa historia. Mira, pues. José Faustino andaba con 2 mulas, y en las 2 mulas llevaba una imprenta, y en la imprenta editaba un folletito así chiquito, una hojita que se llamaba La Gaceta. O sea, en la Gaceta del 26 de marzo de 1824 sale el decreto de Bolívar creando la Corte Superior del Norte del Perú.
¿Y cuál es el lugar que se le asigna para el funcionamiento? Mira, la Corte es bien interesante también este tema, ¿no? Porque, tú sabes, ponte en la esquina de Almagro con Independencia está la universidad, que funciona en el convento de los jesuitas, ¿no? Pero cuando Bolívar le otorga a la universidad el convento de los jesuitas habían sido expulsados en el virreinato, el rey de España los expulsa, entonces su convento estaba desocupado, su iglesia desocupada. En el caso de la iglesia de la Merced y de los mercenarios, que son los sacerdotes que conducían esta iglesia, había un criterio, porque hay que pensar que tanto José Faustino como Bolívar no eran muy amigos, no les caían muy bien los sacerdotes, ¿no? Había una corriente anticlerical en ese entonces. Entonces Bolívar empieza a analizar de que cuántos sacerdotes habían en el convento de la Merced, en el Jirón hoy día Pizarro. Y entonces encuentra que habían 3. Entonces los traslada a una casa y entrega todo el convento a la Corte Superior del Norte. Y así empieza a funcionar. Pero se instala la Corte, se instala en la iglesia. Ahí es donde se instala, ¿no? Ahí empieza. Ahí empieza. Ahí inicia, ¿no? todo. Ahora, ¿por qué en el año de 1825, señor Traverso, se decide trasladar la Corte a la ciudad de Lima? Bueno, mira, ese es un tema también muy importante, ¿no? Primero, te diría que se instala la Corte y en abril y el 4 de mayo empieza a funcionar. Juramentan al personal subalterno, antes había juramentado como presidente Manuel Lorenzo Vidaurri de Encalada, ¿no? Y otros magistrados como Javier Mariatti, Agüero, que funciona como fiscal, etcétera, una élite de jueces de primer nivel. Es que la razón primera por qué la Corte Superior del Norte, que así se funda con ese nombre, era para atender a todo el norte, a todo lo que era la antigua Intendencia de Trujillo, porque era el territorio libre. Pero eso estaba inspirado, ya te digo, ideológicamente en el liberalismo y constitucionalmente en la Constitución de 1823, ¿no? Que la promulgó el mariscal José Bernardo de Tagle y Portocarrero, el 12 de noviembre de 1823. En su capítulo 8, ¿no? Y en su artículo 97 hasta el 106, está ya toda la organización del Poder Judicial, y en su artículo 100 establece que la sede de la Corte Suprema es Lima. Entonces, cuando ya termina la batalla de Ayacucho y Junín, que también tenemos un protagonismo tremendo y que es un tema que estamos trabajando, celebrar el bicentenario de Junín y Ayacucho, porque el Ejército Libertador nació acá en Trujillo, entonces igual, ¿no? Porque es un territorio libre, por eso que la Corte también nace acá en Trujillo, por eso que la Corte funciona como Corte Suprema, porque acá pues, estaba libre, era un territorio libre. ¿no? Qué interesante. Entonces, esa es la razón. Entonces, bueno, por eso se va a Lima. Ahora, para terminar la entrevista, señor Traverso, quisiera que usted nos diga, como con todo el conocimiento, como historiador, entonces, respecto a estos 200 años, ¿no?, en que se funda la Corte Superior de Justicia aquí en nuestra ciudad, ¿qué tenemos que celebrar como trujillanos, como liberteños, como peruanos respecto a este tema? Tenemos que celebrar, ante todo, que aquí nació la justicia y que no puede haber democracia si no hay justicia. Que la república, y hay que leer a José Faustino Sánchez Carrión, yo como quisiera que todos los congresistas lean las cartas del solitario de Sayán, donde José Faustino habla de lo que es república y lo que es democracia. República no quiere decir democracia, porque hay la República Bolivariana de Venezuela, que no es demócrata, ¿no? O la República Socialista de Cuba, que tampoco es demócrata. Entonces, el concepto es democracia y liberalismo, ideología, porque si no tenemos una ideología, estamos sin rumbo, no tenemos rumbo, es como decir, no sabes si vas al norte, al sur, y eso es lo que está pasando en nuestro país. Y la Corte Superior de Justicia se funda básicamente porque había una ideología, estaba el modelo liberal, ideológicamente el modelo liberal. Lástima, y eso hay que decirlo, que solamente se aplicó en lo político, que no se aplicó en lo económico ni en lo social. Entonces es ahí donde tenemos un vacío tremendo, y el aporte grande de José Faustino Sánchez Carrión, de Vidaurri y sus primeros juristas, es haber establecido el Poder Judicial en el Perú republicano, democrático y liberal. Perfecto, señor Constante Traverso, qué lindo. Por eso es importante también la lectura, leer. Como padres de familia tenemos una gran responsabilidad también respecto a este tema. Gracias nuevamente, señor Antes de eso Constante te quiero decir una cosa, no me puedo ir
no me puedo ir si no leo esta pequeña frase de A ver, José perfecto, Faustino. con eso nos vamos a ir a la pausa. Sí, Rapidito lo vamos a escuchar. Sentada está el ara de la justicia, el virtuoso pueblo trujillano puede acercarse a ella. Es que estos dignos sacerdotes dirigiéndose a los magistrados comiencen sus funciones. Es que no hay nada más lindo que esperar que las autoridades hagan lo que realmente tengan que hacer y vivir, por supuesto, bajo justicia. Con esa información nos vamos a la pausa muy breve, volvemos con más, señores.